buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito, Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Hoy tenemos el placer de conversar con Antoni Amaro Sánchez. ¿Qué tal, Antoni? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, un placer tenerte aquí entre nosotros en Mito Música. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias, Cintia, por haberme invitado a participar en este podcast o en esta, en esta entrevista para poder ampliar o de alguna manera poder manifestar todo mi trabajo y- Gracias, gracias a ti por tu tiempo y por estar. Bueno, te presento un poquito así la gente te conoce, conoce tu trabajo, ¿no? Anthony es psicólogo clínico y es especialista en psicología junguiana, con más de 20 años de experiencia en terapia profunda. Anthony ha dedicado su trabajo al estudio del alma humana a través del símbolo, integrando disciplinas como la mitología, la alquimia, la astrología, el hermetismo y especialmente el tarot como lenguaje del inconsciente. Es doctor en humanidades, precisamente con una tesis sobre el tarot, y autor de diversas obras sobre arquetipo, arte y simbolismo, entre ellas su investigación sobre el tarot Rider-Waite en relación con el proceso de individuación. Antonia es también creador de una técnica de visualización creativa a través del tarot. Su enfoque, profundamente simbólico y holístico, explora cómo las imágenes arquetípicas no solo forman parte de la cultura, sino que también estructuran nuestra vida psíquica y nuestros procesos de transformación. Queremos que nos cuentes sobre esto, Andoni, porque es realmente un mundo fascinante. Tu investigación, tu trabajo, tus técnicas. Bueno, cuéntanos un poquito entonces como académico especialista en tarot y siguiendo, ¿no? La perspectiva junguiana, que es una de tus formaciones, ¿no? ¿Cómo podemos comprender las cartas del tarot no solo como imágenes, ¿no? que vemos, sino como manifestaciones vivas, ¿no? de los arquetipos? Bueno, fijaos bueno, es muy interesante esta pregunta porque, claro, pues cuando vemos un tarot vemos imágenes, ¿no? Ujú, Pero yo parto de la base, y eso en la tesis doctoral lo comento, de que el tarot siempre es un lenguaje simbólico. Y si es un lenguaje simbólico, va más allá de la imagen en sí misma, ujú. ¿vale? Es decir, yo también parto de la base de que toda obra de arte es simbólica, con lo cual siempre hay una intencionalidad inconsciente que incluso ni el artista conoce. Exacto. Es decir, no es consciente. Siempre hay algo que se manifiesta, por eso la obra de arte, como dice Jung, las grandes obras de arte nos trasladan a ese inconsciente y que por lo tanto a través de ese inconsciente se manifiestan los arquetipos. Ujú, ujú. Para poder entender eso hemos de entender que para Jung hay digamos, dos inconscientes, por así decirlo, o dos partes de ese inconsciente, el inconsciente personal, que este es el que estaría más cercano a la consciencia y que por lo tanto es donde lo que en ese inconsciente se expresa es, o sus contenidos representarían lo que el yo ha reprimido, Ujú, lo que la ujú. consciencia y el yo pueden reprimir porque no están de acuerdo con ese ideal del yo o lo que no nos gusta de la personalidad, pero también hay potencialidades, no solamente es negativo, lo llama la sombra, Jung lo llama la sombra. Claro, Por claro. lo tanto, no solamente está lo negativo, sino también hay toda la potencialidad que no se ha manifestado todavía, está ahí. Y toda parte, o digamos, aspectos de ese inconsciente que todavía no son conscientes, pero que pueden serlo también. Ujú. Pero luego hay un sustrato más profundo, que es el inconsciente colectivo, en el cual allí habitan unas fuerzas que son los arquetipos. Los arquetipos son los creadores de las imágenes religiosas, mitológicas, cuentos de hadas y obras artísticas, porque de Mm, alguna manera toda obra artística profunda, toda obra artística grande, aquello que traspasa el tiempo y el espacio, por ejemplo, un Caravaggio, ¿m? Es una manifestación arquetipal.
Ujú. Entonces el tarot es igual, digamos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque sus imágenes son simbólicas y por lo tanto está expresando el mundo arquetípico. Claro, otra cosa, es decir, fijaos, si ponemos el tarot en orden numérico, Sí. nos dice en el fondo, el tarot nos está hablando de que la psique tiene una finalidad. Mm. Esto es importante porque para Jung es finalista, Freud no, pero Jung es finalista. Y Él ahí se dice, relaciona con Jung, ¿no? sí, Como la sí, finalidad, claro, lo que sería el proceso de individuación. exacto. Es decir, la finalidad de la psique es el proceso de individuación, mientras que la finalidad de la psique colectiva, porque el proceso de individuación es individual, se da en cada ser humano de una forma inconsciente. Claro, el reto está en hacer consciente ese proceso, pero también hay una psique colectiva, cultural. Entonces, la psique colectiva, ¿cómo se manifiesta? A través de la cultura, Ujú. de de las religiones, de las mitologías, del arte. Entonces, claro, es decir, el tarot, yo pienso que la pregunta fundamental es, ¿por qué nace el tarot en el siglo, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV en Italia, en las cortes del Renacimiento, y no nace Mm. en Rusia, y no nace en Alemania, no nace en Francia, y además no nace en la Edad Media o antes? Para mí esta es la pregunta del millón. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, yo intento dar respuesta a eso, porque no hemos de tener en cuenta que el tarot nace en una sociedad que estaba convulsionada, porque el Renacimiento, aunque se nos ha querido presentar como algo estético, pacífico, que vuelve al mundo clásico, eh, la cultura renacentista es una cultura convulsa. ¿Por qué? Porque el cristianismo se rompe. Claro, claro, claro. La estructura psicológica que había creado el cristianismo se rompe en el Renacimiento. Mm. Entonces, ¿qué surge en Italia, que es la gran creadora del Renacimiento? Pues la filosofía neoplatónica, el hermetismo, todo eso vuelve a resurgir. Ah, y en ese preciso momento, en las cortes de Italia, no se sabe bien bien dónde nace, si es en Ferrara, en Milán o en Florencia, pero ahí nace el tarot. Entonces, no se puede entender el tarot sin ese caldo de cultivo, sin esos cambios de mentalidad que hay en la El época. contexto, Decir ¿no? que solamente ha nacido como juego de cartas, para mí es limitarlo. Porque el Claro, tarot no nace como adivinación, nace como juego. Pero decir que solo nace como un juego es desimbolizarlo. Y por lo claro. tanto, si cogemos el tarot de Manteña, yo dudo mucho que el tarot de Manteña haya sido creado solo como una finalidad lúdica de juego, porque en el fondo es un compendio de filosofía hermética. Claro, claro, qué relacionado al hermetismo, ¿no? Que está. Claro. Bueno, en el tarot existen los arcanos mayores, Sí, los arcanos menores, ¿no? ¿Y cómo puede entenderse, ¿no? Este como recorrido, esta numeración, ¿no? Que un poquito mencionabas de los arcanos mayores, puede entenderse así como si fuera un mapa de sí. formación psíquica, ¿no? Mm. Y esta relación tú la dices como que está, ¿de qué manera la puedes relacionar con el proceso de individuación? Esta Sí, si finalidad. el tarot es un mapa de la psique, porque ahí tenemos los 22 arquetipos, claro, fijaos, ¿cómo se puede relacionar con el proceso de iniciación? Por Mm. el número y el orden. Ah, mira. Ujú. Jung habla del tarot en tres o cuatro ocasiones, habla del tarot, pero sobre todo para mí me parece interesante en el libro de Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, habla del tarot y lo llama arquetipos de transformación porque de hecho son lo que proponen no solamente son figuras, sino situaciones. El Ah, colgado es una situación, la templanza es una situación también, son situacionales. Vale, él habla de eso, pero él se apoya en una conferencia que dio Rudolf Bernoulli en el Círculo de Eranos sobre las figuras geométricas, símbolos y figuras geométricas. Y el Bernoulli dice que el tarot en el fondo es una figura geométrica y está relacionada con un número. Ahí está la relación con el proceso de individuación. ¿Por qué? Porque si ponemos el tarot con tres escenarios, tenemos el número 3 y el número 7. El número 3 es el espíritu, mm, ¿no? La Trinidad.
Y el número 7 es la manifestación de ese espíritu en el mundo. Por lo tanto, ya estamos dentro de un proceso. Si hablamos de Jung y hablamos de espíritu como el arquetipo del sí mismo, decimos, el 3 es el sí mismo Mm, como arquetipo, que se manifiesta en el mundo a través del número 7 y el número 7 es un número sagrado. Fijaos que en los estados tradicionales están las virtudes teologales y las virtudes eh, cardinales, que son 7, tenemos los planetas que también son 7, ¿vale? claro, cuánta relación, ¿no? Claro, entonces fíjate cómo de alguna manera el número 7, cuando cogemos el tarot y lo ponemos en 3 septenarios, está hablando de un proceso que seguramente, yo no digo, seguramente fue inconsciente, ¿eh? No fue creado conscientemente esto, ¿eh? Claro, claro, claro. Pasa como los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son creados conscientemente, no se sabe el origen. Wow, qué fascinante. Ahora que mencionas también los cuentos de hadas, ¿no? Los mitos que has mencionado antes y el círculo de Eranos, ¿no? Que son estos encuentros de intelectuales, ¿no? Que se Sí, 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 hacían sí. en Suiza, sí, si Sí, no me sí. equivoco. ¿En qué sentido, no? El tarot puede leerse como una continuidad simbólica, ¿no? Del mito en la cultura occidental, ¿no? ¿Cómo lo Porque es relacionas una, con el mito? porque es una imagen simbólica. En el Mm, momento en que es una imagen simbólica, podemos relacionar el tarot con los mitos. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje de los arquetipos es el mito. Es cómo se expresa colectivamente. mm, El lenguaje simbólico se expresa a través del mito, que en el fondo son historias. Y además podemos ir más allá. Si yo me voy a Grecia en el mundo clásico, griego, y hablo de un mito, puedo ver qué cambios se estaban produciendo en ese inconsciente colectivo de la época. Por ejemplo. O por ejemplo, si me voy al tarot en el Renacimiento, que Avi Warburg, el historiador del arte Avi Warburg, relaciona el tarot de Mantegna con los frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, porque mm. según él, o un discípulo, o es el mismo autor que creó el tarot de Mantegna, claro, puedo relacionar fácilmente el tarot con los mitos. Y fijaos, si vemos ese cambio, él ya lo llama, él llama a la astrología, Avi Warburg llama a la astrología una psicología de orientación en el cosmos. ¿Por qué? Porque, claro, el cosmos que había creado el cristianismo se está rompiendo y aquí lo que emerge es imágenes del inconsciente colectivo, paganas, que están por debajo. Claro, Entonces, claro. ¿qué intenta el hombre renacentista? Poner un orden, controlar para que eso no se desmadre, por así decirlo, no se desborde. Y entonces lo que hace, pinta. Ujú. Y Así ahí hay intenta todo, comprender, en el así intenta- Renacimiento justamente hay toda una vuelta a lo mitológico, a lo ¿no? mitológico, exacto. Y nace el tarot ahí. Fíjate, nace el tarot ahí. Y si vamos al tarot de Manteña, que son 5 series de 10 cartas cada una, que son 50, la primera es el ser humano, son las fases, bueno, es el rey, es el doxe, es el caballero, son rangos sociales y representan el ser humano, pero la última son dioses. Es Mercurio, es Venus, es Marte, son dioses, Mm, la última. Y las 3 últimas cartas aluden a la divinidad. Claro, entonces, porque sale la última carta es la primera causa o la prima causa, que son círculos concéntricos, como el neoplatonismo siempre lo había representado. mm. Y si tuvieras que elegir un ejemplo de una carta del tarot y la podrías relacionar con un mito directamente. Y, por ejemplo, la emperatriz se puede relacionar con la Gran Madre, Mm, claro, por ejemplo. La sacerdotisa también, ¿eh? Si hablamos de los arquetipos, la sacerdotisa también, ¿no? El emperador es el gran padre. Pero mm, claro, hay que traducirlo psicológicamente. Si la emperatriz es la madre, que es la que genera la vida y es la que genera el mundo emocional, el emperador es el que genera la conciencia. qué interesante. Ahora, Claro, sí, dime, no, dime, no, dime. no. No, que Entonces, fíjate, claro, el inconsciente es la vida en sí mismo, es lo natural en nosotros, cuerpo inconsciente, la conciencia no.
porque para Jung es una conquista de la evolución. El hombre no siempre ha sido consciente, tal como conocemos hoy. Entonces, él habla de los mitos de creación, cómo cada cultura explica el nacimiento de la consciencia. Eso es el mito de creación. Wow, qué Y el fascinante. mito del héroe habla del proceso evolutivo de la consciencia. Mm. Y Antoni, como cuando te presenté, ¿no? Mencioné que eres creador de una técnica de visualización, ¿no? Creativa a través del tarot, ¿no? Un poco, bueno, con todo esto que nos estás mencionando, nos haces ver, ¿no? Cómo el inconsciente se expresa a través Mm. de una carta, ¿no? De un símbolo, de esa imagen. ¿Qué finalidad tiene utilizar esta técnica, ¿no? en la terapia a través de la visualización creativa? A ver, yo cuando digo que te trabajo con el tarot, yo no tiro las cartas. ¿No? Esto es Claro. importante porque la gente lo primero que se piensa es que tiras las cartas. No, yo cojo una carta determinada, dependiendo de la problemática del paciente, entonces le explico. Tiendo a no explicarla porque pienso que es mejor que no esté condicionado y entonces exprese lo que realmente surja, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, yo digo que se la mire, se estira en una camilla o se estira, entonces yo la describo la carta, entonces le digo, das un salto imaginario hacia adelante y te metes dentro del paisaje. ¿Qué Mm, finalidades? Tiene dos finalidades. Una, técnica proyectiva, es decir, el paciente inconscientemente irá poniendo aspectos de su personalidad en las imágenes que están saliendo en la carta. Por ejemplo, el emperador. Hay gente que no lo ve, por ejemplo. El trono está vacío. Hay gente que me lo ha visto muerto, mm, por ejemplo. Claro, esto es una proyección. claro, claro, Esto seguro. es, esto es una Del proyección propio emperador, ¿no? del propio emperador. Exacto. O me lo ven enfadado, o me lo ven, em, eh, por ejemplo, me lo ven idealizado también, es verdad. Hay gente que me lo ha visto como una fuente espiritual, por Mm, ejemplo. Claro, estos son proyecciones, pero yo descubrí, porque por eso llevo tanto tiempo trabajando y por eso también hice la tesis doctoral sobre eso, que poniendo a la gente dentro de la imagen arquetípica, es decir, sea el emperador, sea el carro, sea la emperatriz, y manteniendo ahí la tensión, sí. es terapéutico. Mm, Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Me viene una mujer con un ataque de ansiedad. Yo entonces intenté calmarla, que se expresara, porque esto para contener toda la ansiedad que llevaba encima y empezar a calmarse. Y luego la metí en la emperatriz. Intenté que se relajara, hicimos una pequeña relajación, le escribí la carta y metí dentro. Yo entonces le digo, métete dentro de la figura de la emperatriz. Y no podía, es decir, se ahogaba. Y yo le pedí, por favor, digo, mantente ahí en la figura. mm, Mantente. Poco a poco se fue calmando y cuando salimos de la visualización se sentía mejor. mm, Claro, eso se va repitiendo, ¿eh? Las visualizaciones se van repitiendo, no una solo, sino se van claro, repitiendo. Y descubrí que era terapéutico, la técnica era terapéutica, es decir, curaba. claro, 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 muy sanadora. Exacto. Está muy relacionada con la imaginación activa de Sí, Jung a través sí. del simbolismo de las cartas, ¿no? O sea, es otro modo de Es llevar. otro modo. A ver, yo diferencio entre yo pienso que, por ejemplo, por eso en el libro que voy a sacar ahora sobre la visualización creativa, yo me voy al Renacimiento, porque tanto Marsilio Ficino como Giordano Bruno lo que hacían era visualización creativa, arquetípica. Mm, Porque ellos te decían, métete en la imagen del planeta. Por ejemplo, Giordano Bruno tiene ruedas, él hacía ruedas de imágenes de hasta 150 imágenes. Y las ruedas eran las casas del zodíaco, los planetas, imágenes, ¿eh? Y las iba sí, poniendo. Entonces, tú tenías que meterte dentro, tenías que visualizar. Y entonces, según él, el alma salía del tiempo y del espacio si tú hacías eso. qué fantástico. ¿Mm? Porque ese es otro, sí, es muy cuántico, Claro. digamos. Entonces, la visualización creativa se parece más.
a la visualización creativa arquetípica del Renacimiento que no a la imaginación activa. ¿Por qué? Porque Jung en la imaginación activa no entraba. Mm, Él decía al paciente que había tenido un sueño, le decía, vamos a hacer una ensoñación de esas imágenes, pero él no entraba. claro, claro, Yo sí que entro, claro, porque claro, yo le digo, por ejemplo, métete dentro de la imagen, ¿no? O, por ejemplo, si veo algo, no dice, por ejemplo, había un paciente que claro, es que fijaos lo interesante. Tuve un paciente que, he tenido varios, pero tuve un paciente que fue muy significativo porque el padre era violento con él y cuando entraba en el emperador le empezaba a pegar hostias, claro, claro. tal cual. Claro, entonces Fascinante, lo que yo le dije es que lo parara, que lo frenara, claro, para que porque está interiorizado. ¿Eso qué quiere decir? Que está interiorizado. Su padre hace años que ya no le pega, pero está interiorizado. Entonces lo que claro. hay que hacer es que eso cambie. La visualización es una técnica que a través del símbolo podemos cambiar la información que tiene el inconsciente. Por eso es terapéutica. Fascinante porque existe esta posibilidad de crear una nueva historia, ¿no? De Exacto. vida a Ahí través de la está. visualización. Es eso, Claro, el psicólogo tiene que trabajar, porque el hecho no se puede cambiar, el hecho pertenece al pasado y no se puede cambiar, pero sí la vivencia del hecho y la vivencia emocional del hecho. Eso sí que se puede cambiar. sí, es como crearse un nuevo pasado, ¿no? Para Exacto. sanarlo y decir, bueno, a partir de este momento mi vida va a ser distinta, ¿no? Fijaos, ¿por qué puede pasar esto? Ya no solamente porque cambiemos una información, sino que para Jung, en el momento en que tú unes el consciente y el inconsciente, se crea un tercer elemento. ¿Mm? Cuando una persona toma conciencia, empieza a crear ese tercer elemento, que en la alquimia es la conjuntio. Gracias a la conjuntio, gracias a la unión de los opuestos, se genera un tercer elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera nueva psique. Claro. Sí, la verdadera transformación, ¿no? Qué belleza. Recién mencionaste tu libro, ¿no? Cuéntanos un poquitito más, así para quien esté interesado puede conseguirlo. Bueno, ya Bueno, tienes todavía no ha un salido, libro. todavía se está formando, todavía no ha Tenemos la salido. primicia, pero bueno, Sí, sí, cuéntanos un todavía no ha salido. poquitito. Bueno, no, lo que yo hago es explicar la técnica. Me voy primero, doy una base filosófica y psicológica de la visualización creativa, me voy también un poco a las diferentes ramas de la psicología que utilizan la visualización también, o el trabajo con las imágenes, hablo de imaginación, símbolo de la visualización creativa en el Renacimiento, me voy después a, a las técnicas, digamos, que han trabajado, sea visualización o imaginación psicológicas, que han trabajado a lo largo de la historia. Y por último, hablo del tarot como técnica psicoterapeuta porque hay varias. Es decir, la gente eso tampoco lo conoce, pero se Claro, están probando. El tarot se está probando con diferentes técnicas, terapéuticas. sí, Desde el trauma, psicoterapia y trauma también, desde coaching, desde el tarot porque además, y desde el arte también, porque entonces hay artistas, psicólogos que trabajan el tarot para que las personas hagan su propia carta y modifiquen para que eso sea una técnica proyectiva. Es decir, que se están utilizando y se están haciendo cosas interesantes como técnica. Y por último, la segunda parte, hablo de tres o cuatro casos. Hablo de tres casos y explico cómo el proceso de terapéutico y por último un caso de proceso de individuación. qué fascinante, Antonio, qué Mm. fascinante y bueno, poder también aportar esta herramienta para que otros la Bueno, conozcan. de eso intento que se conozca porque funciona, ¿eh? Sí, sí, Funciona. Sí, exacto. sí. Una maravilla, realmente. Y aquellos que quieren contactarte, ¿cómo es posible entrar en contacto contigo? ¿Tienes una página web? Sí, tengo la página web que es, bueno, Antonia Amaroterapia, en minúscula todo, antoniamaroterapias.com. Perfecto. Esa Ya, es la página web que la persona y ahí está mi teléfono, con lo cual la persona que quiera contactar conmigo puede hacerlo perfectamente. genial, estupendo. Luego yo lo pongo también aquí en la didascalia bueno, sea de YouTube, en Spotify también. Así que, bueno,
Antoni, un placer Bueno, realmente. igualmente, cuando quieras puedes volver a hacer otra entrevista. Con gusto, con gusto, con gusto. La verdad Podemos que hablar de otros temas placer. porque, claro, el tema da para mucho, ¿eh? Da Para para mucho. muchísimo, para muchísimo. Así que, Muchísimo. Antoni, te agradezco muchísimo y bueno, éxitos también con la publicación del libro. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Un abrazo. Cintia, por haberme invitado a esta entrevista y, por lo tanto, dar la posibilidad de conocer mi trabajo. Te lo agradezco mucho. Gracias a Muchas ti. gracias.